Vamos a estudiar en este momento lo que es el segundo sello, basado en Apocalipsis capítulo 6, verso 3 y 4, que dice de la siguiente manera: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Basados en este texto vamos a estudiar lo que es este segundo sello, el caballo rojo o caballo bermejo, como muchas veces se le llama en algunas traducciones. Nos vamos a enfocar qué periodo pasó este caballo rojo, aunque para muchos todavía lo están esperando. Sin embargo, es un evento pasado, y lo digo con toda seguridad de que este es una profecía pasada. No es un evento futuro. Esta fue una profecía pasada en la cual pues hablamos en lo que respecta al caballo blanco en el primer estudio. Allá vimos de que este caballo blanco salía hacia la tierra del norte, cautivo, yendo tras el caballo negro, allá a la tierra del norte, que simbolizaba Babilonia. Hago esta mención de este estudio pasado para que nosotros sigamos la línea de que ya dice que sale hacia la tierra del norte, y ahora vemos de qué estaba hablando de esa tierra del norte. Veamos con claridad qué es lo que Dios quiere decirnos por medio de esta profecía. No voy a leer todos los textos porque se extendería demasiado el estudio, pero si vemos el profeta Jeremías, allá en su capítulo 1, verso 14 y 15, dice: del norte se soltará el mal. Dice: del norte se soltará el mal. Dice aquí que yo convoco a todas las familias y a todos los pueblos del norte. Dice: y sitiarán esta ciudad y pondrán su campamento alrededor de Jerusalén. Si usted hace una comparación directa con lo que dice Zacarías capítulo 6, versos 6 y 8, aquí está la respuesta en Jeremías capítulo 1, verso 14 y 15, que dice: del norte se soltará el mal, donde Dios estaba de antemano anunciando la destrucción de Jerusalén. Entonces ahí da inicio el caballo rojo, el caballo de la espada. El simbolismo que utilizan los profetas para identificar este caballo rojo lo identifican como la espada. Vamos a leer esa espada que se menciona en Apocalipsis como el caballo rojo, que dice que se le dio una gran espada. Aquí lo menciona como espada, que Dios va a destruir a Jerusalén con espada. Es importante de que tomemos nota de estos textos para que usted lo lea, porque yo no lo voy a leer todos, porque se me hace demasiado amplio en este estudio para darlo, pero pues sin embargo doy los textos para que usted vea de que con toda seguridad estamos hablando de que este caballo rojo fue un evento pasado y no es un evento futuro, no es un evento que va a venir. No, Dios estaba hablando de una profecía pasada. Así que pues ya vimos allá lo que es Jeremías capítulo 1, verso 14 y 15. Esta profecía se dio durante el año 587 a.C., la invasión a Jerusalén, cuando los babilonios vinieron a conquistar a ese pueblo santo, a ese pueblo que Dios había elegido, pero por el pecado pues vino el juicio y el castigo sobre la nación, como Dios lo anunció por medio de sus profetas, sus siervos. Ahí daba empiezo la creciente ola de guerras rudas, donde no existía en esa época una tregua. No había, digamos, un tratado internacional de leyes de guerras. Habían pueblos totalmente masacrados, pueblos totalmente destruidos por los invasores, por los imperios. Y si usted va a la historia se dará cuenta que en esas épocas no existía una ley internacional
de tratados donde pues las guerras tenían que tener normas para los soldados capturados o para niños o para cualquier persona que no estuviera incluida dentro de lo que era la conquista, para los civiles como hoy en día se dice, sino que pues eran guerras totalmente rudas, donde eran pueblos masacrados, niños destruidos, todas las ciudades eran quemadas y no había una forma de escapar de ello. Para ello vamos a ver lo que Dios estaba hablando allá en Zacarías capítulo 6, 8, que lo dimos este estudio pasado, pero esto es importante que lo mencionemos para que usted pueda corroborar a través de las demás citas que en este momento pues voy a dar para que usted tenga una idea. Vemos allá en Jeremías capítulo 5, verso 6, Dios menciona a que León llegaría a destruir a Jerusalén. Luego seguiría el leopardo, que significaba Grecia, pueblos del norte o naciones hacia el norte de Israel. Es importante de que estos textos lo tomemos con mucha cautela para que observemos que todos los imperios hasta hoy en día, las naciones poderosas son naciones del norte. No es ninguna nación del sur y ni ha existido alguna nación del sur que sea la dominante en el mundo entero. Todos los imperios han sido del norte. Jeremías capítulo 6, 1, Dios anuncia y confirma lo que está diciendo allá en Jeremías 1, 14 y 15. En este verso dice que Dios manda juicio del norte. En el verso 6, 22 también menciona de que Dios envía una nación poderosa a conquistar a Jerusalén. Y no solo a Jerusalén fueron conquistadas en esa época, todas las naciones y pueblos más débiles de la época fueron anexados a través de la fuerza de la guerra, a través de la conquista de la guerra, por medio de Babilonia, de la época de ese entonces. Entonces, cuando dice de que el caballo rojo venía, está hablando de estos caballos, aunque no menciona el color aquí en Jeremías 6:23, no menciona el color, pero menciona que van caballos a conquistar a Jerusalén. Ahora bien, es importante de que nosotros tomemos en cuenta estos versos para que nosotros demos importancia de que este caballo rojo es un evento pasado, no es un evento futuro como quizás hayamos aprendido. Si nos quedamos esperando un tiempo futuro acerca de estos jinetes, déjeme decirle, no va a pasar, porque bíblicamente son eventos pasados. Ahora vamos a ver un punto importante. Dice de que se le dio una gran espada. Entonces esta gran espada siempre simboliza lo que es el caballo rojo, el caballo de la guerra. Ya no mencionamos la simbología del caballo porque lo dimos en el estudio pasado. Sin embargo, mencionamos únicamente lo que es la espada. La espada sabemos que es símbolo de guerra, símbolo de conquista, símbolo de muerte también. Entonces, cuando vemos a todos estos pasajes donde los profetas estaban anunciando juicio a Jerusalén, vemos que en primer lugar Dios destruye o envía espada a Jerusalén, tal como lo estoy diciendo, dice, enviaré espada a Jerusalén. Jeremías 9:16, es importante que tome nota de estos pasajes. Jeremías 9:16 dice, enviaré espada sobre Jerusalén. Dice, el que escape de la espada, dice, lo matará el hambre. Eso lo vemos también en Jeremías capítulo 15, verso 2. Todos estos versos están hablando acerca de la espada que simboliza el caballo rojo, simboliza el medio que utiliza el caballo rojo para destruir. Recordemos que en esa época no habían cañones, no habían bombas, no había todo lo que hoy en día se menciona, sino que pues las guerras eran totalmente con espadas, flechas y arpones de fuego, pero no existía lo que hoy en día nosotros conocemos,
Sin embargo, pues menciona que este jinete se le dio una gran espada, un tiempo de conquista, de muerte para muchos países débiles, pero a través del castigo también Jerusalén fue el primero en sufrir esas grandes consecuencias de esta profecía del caballo rojo o caballo bermejo, como se le llama. Jeremías capítulo 24:10 dice también: enviaré espada sobre vosotros. Entonces, cuando nosotros vemos a este caballo rojo y no indagamos acerca de su símbolo, qué significa la espada, entonces estamos confundidos. ¿Por qué? Porque entonces estamos tomando únicamente un comentario que se nos dijo, un comentario que no tiene algún argumento bíblico para decir que es un personaje que va a venir o algo, un acontecimiento que todavía se acerca, no. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, hay mucha confusión porque algunos dicen, no, pues ya vienen los tiempos de los jinetes del caballo rojo, y se ha visto eso mucho ahora en día en los medios de comunicación, pero sin embargo, no estemos dejándonos guiar por los medios de comunicación, dejémonos guiar por lo que dice la palabra de Dios, y usted se dará cuenta de que ese caballo rojo representa las guerras rudas de la época pasada, de las épocas imperiales, donde pues los reyes eran los que mandaban, ellos mandaban a conquistar y eran naciones completamente exterminadas. Recordemos que antes las naciones no estaban totalmente como hoy en día, protegidas sus fronteras, sí tenían fronteras, pero déjeme decirle que antes los pueblos eran amurallados y se les llamaba ciudades-estado, porque allí gobernaba el rey, de ahí salía la orden y todo eso, pero estaban sumamente protegidas por grandes muros. Pero cuando el enemigo lograba entrar, déjeme decirle que les ponía fuego, los destruía, morían niños, ancianos, mujeres embarazadas, jóvenes, todo mundo, hasta el ganado que había interno de esas ciudades o en los campos, eran exterminados por los ejércitos enemigos. Así que pues quedamos que este caballo rojo es un evento pasado, es una profecía pasada, no es un evento futuro como hoy en día pues se nos ha hecho creer, y lamentablemente pues la gente crea a los personajes famosos y deja por un lado lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, pues por eso hoy en día estoy exponiendo esto delante de ustedes, para que ustedes observen a través de la palabra de Dios de que la espada simboliza el caballo rojo. Veamos otro texto muy importante que es para que nosotros podamos indagar más acerca de este jinete. Dice también que una tercera parte moriría por medio de la espada, y eso lo vemos en Ezequiel capítulo 5 verso 12. Ahí nos dice de que vendría juicio, pero ese juicio sería a través de la conquista, a través de la espada, a través de la guerra, a través de las invasiones, a través de esas guerras rudas que no tenían normas, no tenían reglamentos, no había un orden de guerra, no había leyes de guerra, no habían leyes internacionales. Así que pues ese caballo rojo representa la espada que venía sobre los tiempos imperiales, sobre los tiempos de conquista, cuando no había un reglamento de guerra, cuando no había normas internacionales de guerra donde tenían que respetar, no, se destruía por completo todo. Así eran las guerras imperiales, y eso lo vemos también allá en Jeremías 29, 17, como también lo vemos acá en Ezequiel capítulo 5 verso 12. Obsérvelo, léalo y dése cuenta de que dice de que una tercera parte moriría por la espada. Lo vemos también en el capítulo 6 de Ezequiel, verso 11 y 12. Allí nos da una referencia muy clara de que realmente estos juicios de este caballo rojo vinieron en los tiempos de la invasión a Jerusalén, y que era un castigo
que Dios ya lo había anunciado por medio de sus profetas. Por eso es que cuando nosotros leemos Apocalipsis, Apocalipsis nos manda que tengamos conocimiento, que es a través de la misma palabra, y que tengamos sabiduría, o sea, que pongamos en orden el conocimiento que hemos obtenido a través de la misma palabra de Dios. Eso es sabiduría, poner en orden las cosas que Dios nos ha dado, el conocimiento para llevarlo y enseñarlo tal como dice la palabra, no tal como nosotros lo imaginamos. Ahora vamos a ver el último pasaje que está en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 7, verso 15, dice: de fuera espada y por fuera pestilencia y hambre. Usted vea y juzgue a través de la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que el caballo rojo representa siempre la espada o la guerra que existió durante los tiempos imperiales. Unas guerras totalmente rudas, como repito, unas guerras totalmente rudas, no había normas, no había reglamentos, simplemente, digamos, era la ira, el odio, el rencor que llevaba a las naciones conquistadoras a destruir totalmente a pueblos indefensos, pero muchas veces eran castigos de Dios, y sí lo eran castigos de Dios. Recordemos que en esa época era el único pueblo que conocía la palabra, era Israel, Judá. Ahora pues los invito a que lean también allá en el capítulo 9 de Ezequiel, cómo el profeta Dios lo usa para desafiar al mundo religioso convertido en esa época en su templo. Dios les dice: ¿saben qué? Pasen, maten jóvenes, vírgenes, mujeres embarazadas, ancianos, no perdonen nada, y empezarán, dice, por mi pueblo, por mi templo. Entonces, cuando vemos que entran estos hombres a matar sin piedad, es realmente la conquista babilónica que Dios estaba enviando para anunciar de que venía juicio por la desobediencia, por todo aquello que se cometía impíamente delante de los ojos de Dios. Pues espero les sirva de reflexión este pequeño estudio, ya que sin ello nosotros no lograríamos entender, pero la mejor guía es la palabra de Dios, la mejor defensa es la palabra de Dios. Así es que no me venga a argumentar que fulano de tal dice o que fulano de tal dice.